La de noviembre lluvia golpeaba contra mi ventana de apartamento, cada gota como pequeños dedos golpeando un ritmo frenético que igualaba mi latido de corazón. Yo caminé a través del gastado linóleo de mi cocina, teléfono apretado tan fuertemente en mi palma que mis nudillos se habían vuelto blancos. El antiguo radiador en la esquina silbó y traqueteó, llenando el pequeño espacio con quejidos metálicos y calor insuficiente. En la cuna junto al sofá, Emma gimió, su pequeña cara arrugada por el hambre. El sonido me atravesó como una cuchilla, más afilado que la corriente que se filtraba a través del agrietado marco de la ventana. Yo miré la lata vacía de fórmula en el mostrador, girando la boca abajo como si de alguna manera más pudiera aparecer mágicamente. Nada, justo como mi cuenta bancaria. Está bien, pequeña, susurré, mi voz quebrándose mientras yo suavemente acariciaba su mejilla. Mamá va a resolver algo. Pero ¿qué opciones tenía yo? El alquiler estaba 2 semanas atrasado. La factura de la electricidad estaba sin abrir en el mostrador, su sello de aviso final visible a través del delgado papel, y ahora sin fórmula. La cita del WIC no era hasta la próxima semana, y mi último cheque del restaurante había ido enteramente a la guardería para que yo pudiera mantener mis turnos. 8 meses de luchar, de levantarme solo para ser derribada de nuevo. 8 meses desde que yo había salido de esa mansión con nada más que una maleta y mi dignidad. 8 meses desde que yo lo había visto por última vez. Mi pulgar se cernió sobre su nombre en mis contactos. Yo me había prometido a mí misma que nunca lo llamaría. Nunca le daría la satisfacción. El recuerdo de sus ojos, oscuros e intensos como nubes de tormenta, envió un escalofrío involuntario por mi espalda. Alexander Rossi, el hombre que había irrumpido en mi vida como un huracán, destruyendo todo a su paso solo para reconstruirlo a su imagen. El hombre que todavía no tenía idea de que tenía una hija. Los llantos de Emma se hicieron más fuertes, más insistentes. Mi determinación se desmoronó como papel mojado. Yo cerré mis ojos, presioné el botón de llamar y contuve mi aliento. Un timbre, 2 timbres, 3, Lena. Su voz me envolvió como miel oscura, profunda y suave, pero llevando una corriente subterránea de peligro. No una pregunta, una afirmación, como si él hubiera estado esperando mi llamada todos estos meses. Yo agarré el borde del mostrador, estabilizándome. Alex, logré decir, el familiar apodo deslizándose antes de que yo pudiera detenerlo. El silencio que siguió fue pesado con palabras no dichas. Yo casi podía verlo sentado en su silla de oficina de cuero, traje italiano perfectamente hecho a medida para sus amplios hombros, una mano sosteniendo el teléfono, mientras la otra quizás agarraba un vaso de whisky de cristal. La imagen era tan vívida que por un momento yo olvidé la miseria que me rodeaba. 8 meses, 12 días, él dijo finalmente. No es que yo haya estado contando, pero él sí lo había estado. Por supuesto que sí. Alex contaba todo. Dinero, aliados, enemigos, desprecios tanto reales como imaginados. Había sido tanto fascinante como aterrador verlo calcular el mundo a su alrededor, posicionando a la gente como piezas de ajedrez. Los llantos de Emma perforaron el aire de nuevo. Yo me aparté del teléfono, cubriendo el auricular, pero no lo suficientemente rápido. ¿Ese es un bebé? La agudeza en su voz hizo que mi estómago se contrajera. Yo tragué con dificultad, buscando palabras. Esta no era la forma en que yo había planeado decírselo. Yo nunca había planeado decírselo en absoluto. Sí. Otro silencio. Este crujía con una tensión tan densa que yo podía sentirla a través del teléfono. Cuando él habló de nuevo, su voz había bajado una octava.
Suave de una manera que yo sabía por experiencia era mucho más peligrosa que sus gritos. ¿De quién es el bebé, Lena? Mía, susurré, las lágrimas empañando mi visión. Yo las limpié con enojo. Yo no lloraría. No por él. No de nuevo. Ya veo. Dos palabras simples que de alguna manera contenían multitudes. Yo lo oí tomar una respiración controlada, seguida por el tintineo del hielo contra el vaso. Y el padre. Yo cerré mis ojos. Necesito dinero para fórmula. Yo no preguntaría si el padre Elena, cada palabra precisa, cortante, la apariencia de civilización estirada delgada sobre algo primal. Ella es tuya, yo dije. Las palabras cayendo de mis labios como piedras. Ella es tuya, Alex. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Emma pareció sentir la gravedad del momento, sus llantos disminuyendo a gemidos y pando. Yo podía oír mi propio latido, un tamborileo frenético en mis oídos. Mi dirección no ha cambiado, él dijo finalmente, su voz inquietantemente tranquila. Estate aquí en 1 hora. No puedo simplemente 1 hora, Lena. O yo envío a alguien a recogerte. Tu elección. La línea se cortó. Yo miré fijamente el teléfono. Un frío pavor se filtraba en mis huesos. Esto era exactamente lo que yo había temido. Dale a Alex 1 pulgada y él tomaría todo. Pero ¿qué elección tenía yo? Emma necesitaba fórmula. Nosotros necesitábamos calor. Y yo estaba sin opciones. Con manos temblorosas, yo empaqué una bolsa de pañales, envolví a Emma en su manta más gruesa y salí a la lluvia. El taxista me dio una mirada sospechosa cuando yo le di la dirección. Una mujer desaliñada con un bebé pidiendo ir a una de las direcciones más exclusivas de la ciudad, pero el nítido billete de 50 que yo le entregué, mi último dinero en efectivo de emergencia, silenció cualquier pregunta. A medida que el coche serpenteaba por barrios progresivamente más ricos, mi ansiedad subió más. Yo no había vuelto a esta parte de la ciudad desde que yo me había ido. Los relucientes escaparates y las inmaculadas aceras se sentían como si pertenecieran a otro mundo, uno donde yo había vivido brevemente como una impostora antes de que la realidad se derrumbara. El taxi giró hacia el camino privado, un túnel de cipreses perfectamente cuidados que conducía a la finca. Incluso a través de las ventanas empapadas de lluvia, la mansión era imponente, todo piedra y cristal y grandeza del viejo mundo. ¿Está segura de que este es el lugar, señora?, preguntó el conductor, mirándome por el espejo retrovisor. Yo asentí, no confiando en mi voz. Mientras nosotros nos deteníamos en la entrada circular, yo los vi, 2 SUV negros con ventanas tintadas, aparcados cerca de la entrada y de pie bajo el pórtico, una figura familiar. Marco, el chofer de Alex y jefe de seguridad. Su enorme complexión inconfundible incluso desde la distancia. Junto a él estaba otro guardia que yo no reconocí. El taxi ni siquiera se había detenido completamente cuando Marco dio un paso adelante, abriendo mi puerta con precisión militar. Sus ojos, siempre vigilantes, me escanearon antes de posarse en el bulto en mis brazos. Algo ilegible parpadeó en su rostro impasible. Señorita Winters, él dijo con un leve asentimiento. La formalidad tan en desacuerdo con el hombre que una vez me había enseñado a hacer el tiramisú de su abuela durante un fin de semana en que Alex estaba fuera por negocios. Marco. Yo apreté a Emma más cerca mientras la fría lluvia empañaba mi rostro. Déjame, él dijo, extendiendo un paraguas y guiándome hacia la casa. El nuevo guardia tomó mi escasa bolsa del maletero del taxi, examinándola con sutil sospecha antes de seguirnos. La entrada era exactamente como yo la recordaba. Techos altos, suelos de mármol,
la enorme araña de cristal proyectando luz prismática por el vestíbulo, el familiar aroma a cera pulidora y el tenue trasfondo del incienso de sándalo preferido de Alex me envolvieron, desencadenando recuerdos que yo había pasado meses tratando de suprimir. Él está en su estudio, Marco dijo, asintiendo hacia el ala este. Él pidió que usted fuera directamente a él. Por supuesto que sí. No hay tiempo para recomponerme, para prepararme para verlo de nuevo. Ese era Alex, siempre asegurándose de tener la ventaja. Yo caminé por el camino familiar, cada paso haciendo eco en el cavernoso pasillo. Emma se agitó contra mi pecho, parpadeando ante las luces brillantes y los adornados alrededores tan diferentes de nuestro lúgubre apartamento. El contraste hizo que mis mejillas ardieran de vergüenza. ¿Qué clase de madre era yo? Incapaz de proveer incluso lo básico para mi hija. Las enormes puertas dobles de su estudio se alzaban delante. Yo me detuve, tomando una respiración temblorosa, y luego llamé. Un golpe vacilante que pareció desaparecer en la pesada madera. Entra. Su voz, incluso amortiguada por la puerta, envió una corriente de electricidad por mi columna vertebral. Yo empujé la puerta para abrirla, y allí estaba él. Alexander Rossi no había cambiado en 8 meses. Si acaso, él parecía más poderoso, más presente, una estrella oscura atrayendo todo a su órbita. Él estaba junto a las ventanas, retroiluminado por la tormenta exterior, su alta figura delineada en destellos de relámpagos. Las finas líneas de su traje a medida acentuaban sus amplios hombros, estrechándose hacia una cintura delgada. Su cabello oscuro, siempre un poco demasiado largo, se rizaba en su cuello, pero fueron sus ojos los que me mantuvieron cautiva, obsidiana e insondables, sin revelar nada mientras lo veían todo. Su mirada se movió de mi cara al bulto en mis brazos, y algo cambió en su expresión. Un micromovimiento que cualquier otra persona podría haber pasado por alto, pero que a mí una vez me habían entrenado para detectar en nuestro tiempo juntos. Sorpresa, incertidumbre y algo más profundo, más primal. Lena, él dijo, mi nombre en su boca, todavía sosteniendo el mismo poder que siempre había tenido. Él se movió hacia nosotros con esa gracia depredadora que me había atraído a él por primera vez. El paso confiado de un hombre que poseía no solo el suelo sobre el que caminaba, sino todo lo que su sombra tocaba. Yo instintivamente retrocedí, su avance se detuvo inmediatamente. Un destello de lo que podría haber sido dolor cruzando sus facciones antes de que la máscara volviera a su lugar. Pareces cansada. Él observó, sus ojos catalogando cada detalle. Mis jeans descoloridos, el suéter gastado con una pequeña mancha en el cuello, las ojeras bajo mis ojos que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. Eso es lo que pasa cuando tienes una niña de 3 meses. Yo respondí, buscando desafío, pero oyendo el agotamiento en mi propia voz. 3 meses. Él calculó en silencio, su mandíbula tensándose. Estabas embarazada cuando te fuiste. No fue una pregunta, pero yo respondí de todos modos. Sí, ¿y no creíste que yo merecía saberlo? Yo reí, un sonido frágil que sobresaltó a Emma. Merecer. Después de lo que pasó, un músculo se contrajo en su mandíbula, la única señal externa de la ira que yo sabía que se estaba acumulando bajo su exterior controlado. Antes de que él pudiera responder, Emma comenzó a quejarse, su pequeña cara arrugándose mientras soltaba un llanto de hambre. Algo notable sucedió. Entonces Alexander Rossi, el hombre temido en toda la ciudad, cuyo nombre era susurrado en los pasillos del poder y en los callejones oscuros por igual, flaqueó. Sus ojos se abrieron, fijos en el rostro de su hija con una expresión
que yo nunca había visto antes. Vulnerabilidad, asombro, miedo. Ella necesita fórmula, yo dije, balanceándola suavemente para calmarla. Por eso llamé. Yo me quedé sin y no me pagan hasta dámela. Su voz era suave pero no admitía objeciones. Alex, por favor, Lena. Esa palabra, por favor, tan raramente usada en su vocabulario que me detuvo en seco. A regañadientes, yo di un paso adelante, transfiriendo a Emma cuidadosamente a sus brazos expectantes. Sus movimientos fueron tentativos al principio, pero había una gracia natural en la forma en que la acunaba, sosteniendo su cabeza con sorprendente delicadeza. Los llantos de Emma se calmaron mientras ella miraba esta nueva cara. Por un momento que detuvo el corazón, ellos se miraron, padre e hija, con idénticas expresiones de solemne evaluación. Luego Emma se estiró, su pequeña mano agarrando el prendedor de corbata de platino, brillando en su cuello. Ella tiene tus ojos. Él murmuró, un temblor en su voz que yo nunca había oído antes. Y tu temperamento. Yo añadí antes de que yo pudiera pensarlo mejor. La comisura de su boca se contrajo, casi una sonrisa. Casi. Él me miró, y la intensidad en su mirada me inmovilizó. No ibas a decírmelo. No, yo admití. ¿Por qué? Una pregunta tan simple con una respuesta tan complicada. ¿Cómo podría yo explicar que yo había estado aterrorizada? No de él, nunca de él directamente, sino de lo que su mundo le haría a nuestra hija. Cómo sus enemigos la verían como una palanca. Cómo sus aliados la verían como una moneda. Cómo la vida que casi me había destruido a mí, seguramente la contaminaría a ella. Tú sabes por qué, Alex. Algo peligroso parpadeó en sus ojos. Por Viviana. Yo te dije que no había nada. No fue solo ella. Yo crucé mis brazos, de repente fría a pesar del calor de la habitación. Fue todo. Los allanamientos, las reuniones a medianoche, la sangre en tu camisa que tú pensaste que yo no vi. Yo no podía. Mi voz se quebró. Yo no podía criar un hijo en ese mundo. Él permaneció en silencio por un largo momento, mirando a Emma, quien se había quedado dormida contra su pecho, su pequeña mano todavía aferrada a su corbata. Cuando él habló, su voz era engañosamente suave. Así que en su lugar, tú elegiste criar a mi hija en la pobreza, sin comida adecuada, sin calefacción. Sus ojos se encontraron con los míos, duros como el pedernal, sin su padre. La acusación golpeó como un golpe físico. Yo estaba tratando de protegerla de mí. Un borde peligroso se coló en su voz. De tu vida, yo corregí rápidamente. Hay una diferencia. Él se movió al sofá de cuero junto a la chimenea, sentándose con una gracia fluida que de alguna manera no perturbó al bebé dormido. Debiste haber venido a mí. Yo permanecí de pie, necesitando la distancia. ¿Nos hubieras dejado ir? Su silencio fue respuesta suficiente. El fuego crepitaba en la gran chimenea, proyectando sombras danzantes sobre su rostro mientras él estudiaba a nuestra hija. La forma posesiva en que la sostenía, una mano extendida protectoramente sobre su espalda, me dijo todo lo que yo necesitaba saber. No nos íbamos, no esta noche, posiblemente nunca. Necesitas fórmula, él dijo finalmente, mirándome. ¿Qué más? Yo tragué mi orgullo. Calor. El apartamento es claramente inadecuado. Él terminó, su tono cortante. Te quedas aquí, Alex. No negociable, Lena. La suavidad había desaparecido, reemplazada por la voluntad implacable que yo conocía demasiado bien. Mi hija no pasará otra noche en un apartamento frío sin la nutrición adecuada o seguridad. Ella es mi hija también, yo dije,
mis manos cerrándose en puños a mis costados. Y sin embargo, aquí estás pidiéndome ayuda. Sus palabras no fueron crueles, meramente factuales, lo que de alguna manera las hizo cortar más profundo. Estoy ofreciendo más que dinero para fórmula. Te estoy ofreciendo a ella y a ti todo lo que necesitan. Con condiciones, siempre. Él no se molestó en negarlo. Eso era una cosa que yo siempre había respetado de Alex, su honestidad sobre quién y qué era. Pero esas condiciones la mantendrán segura, alimentada y caliente. ¿Puedes decir lo mismo? Yo no podía, y ambos lo sabíamos. Yo me hundí en el sillón frente a él, de repente demasiado exhausta para mantenerme de pie. El peso de estos últimos meses, las noches sin dormir, la preocupación interminable, la pobreza agobiante, se estrellaron sobre mí como una ola. ¿Cuál es su nombre completo? Él preguntó, su voz más suave ahora. Emma, susurré. Emma Grace Winters. Yo le había dado mi apellido de soltera, otra decisión que él vería como una traición. Emma, él repitió, probando el nombre. Le sienta bien. Él levantó la vista, sus ojos oscuros sosteniendo los míos. Pero su nombre es Rosie Lena. Eso también es innegociable. Yo no respondí a su declaración sobre el nombre de Emma. Algunas batallas no valían la pena ser libradas, al menos no esta noche, cuando el agotamiento se había instalado en mis huesos como plomo. Además, yo conocía esa mirada en los ojos de Alex. La decisión había sido tomada. Necesitas comer, él dijo, levantándose del sofá con Emma todavía acunada contra su pecho. Él presionó un botón en el escritorio y en cuestión de segundos, la puerta se abrió para revelar a una joven con un uniforme impecable, no una que yo reconociera de mi tiempo aquí. Señor, ella preguntó, sus ojos moviéndose curiosamente entre nosotros. Que el chef prepare una comida para la señorita Winters y llame al doctor Abernathy. Lo quiero aquí dentro de una hora. ¿Un doctor? Yo me levanté demasiado rápido, mi cabeza girando ligeramente. Emma no está enferma, solo tiene hambre. La mirada de Alex me recorrió, evaluando. El doctor no es solo para Emma, antes de que yo pudiera protestar. Él continuó dando órdenes. Prepara la suite que María traiga los artículos de esta lista. Él cambió a Emma a un brazo con facilidad practicada, donde había aprendido a sostener a un bebé, y garabateó algo en un bloc de notas. La mujer asintió y desapareció con la eficiencia de alguien bien entrenada en anticipar las necesidades de Alexander Rossi. Yo una vez había sido así, sintonizada con sus estados de ánimo, sus órdenes tácitas, sus sutiles cambios de comportamiento que señalaban satisfacción o disgusto. Yo no necesito un médico, yo dije cuando estábamos solos de nuevo. Has perdido peso, él respondió. Esos ojos observadores no se perdían nada. Estás pálida, tus manos tiemblan. Estoy cansada, no enferma. Compláceme. No fue una petición. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Marco entró, sosteniendo una pequeña botella de fórmula. El personal guarda suministros de emergencia para el bebé de Julia cuando ella nos visita. Él explicó, entregándoselo a Alex. La mención de Julia, la hermana menor de Alex, fue un recordatorio de la familia en la que una vez me habían dado la bienvenida. Sin embargo, condicionalmente, yo quise a Julia con su risa cálida y lealtad feroz. Ella había sido una de las pocas que me trató como a una persona en lugar de una adquisición. Alex probó la temperatura de la fórmula en su muñeca. Otro gesto tan inesperadamente paternal que momentáneamente me desarmó. Él dudó, luego me extendió la botella. Ella es tu hija, él dijo en voz baja. Debes alimentarla.
Yo tomé tanto la botella como a Emma, volviendo a sentarme en la silla. Mientras ella bebía con avidez, el alivio me inundó. Una cosa tan simple, poder alimentar a mi hija. Y sin embargo, se había convertido en un lujo que yo no podía permitirme. Gracias, yo murmuré, las palabras dolorosas en mi garganta. Alex estaba junto a la chimenea, observándonos con una expresión indescifrable. En la luz parpadeante, con su guardia momentáneamente bajada, él parecía más joven de sus 34 años. Los rasgos afilados de su cara, la sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula, la intensidad de su mirada, todo ello me envió un traicionero revoloteo que yo inmediatamente suprimí. ¿Por qué no llamaste antes?, él preguntó. ¿Tú sabes por qué? Orgullo. Él dijo la palabra como si fuera simultáneamente una virtud y un defecto fatal. Siempre tu perdición, Lena, dice el hombre cuyo orgullo llena habitaciones enteras. Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios antes de desvanecerse. La diferencia es que mi orgullo construye imperios. El tuyo te deja a ti y a mi hija hambrientas y frías. Las palabras picaron porque contenían un grano de verdad. Yo había estado tan decidida a salir adelante por mi cuenta, a demostrar que yo podía sobrevivir sin él, que yo me había empujado hasta el límite. Orgullo antes de la caída. ¿No era así como decía el dicho? Yo estaba bien hasta que perdí mi segundo trabajo. Yo dije a la defensiva. El restaurante me redujo las horas y los costos de la guardería. Para. Él levantó una mano. No necesitas justificarte ante mí. Ya no. Ese ya no flotó entre nosotros, cargado de implicaciones. Había habido un tiempo en que yo había dado cuenta de cada minuto de mi día, cada dólar que gastaba, cada persona con la que hablaba. No porque él lo exigiera directamente, sino porque no hacerlo significaba preguntas, sospechas, esa fría distancia que era peor que cualquier confrontación. Emma terminó su biberón y yo la cambié a mi hombro, palmeando su espalda suavemente. El ritmo familiar era relajante, al igual que el peso de ella contra mí. Ella se parece a ti, Alex dijo, su voz más suave que antes. Alrededor de la boca, la barbilla. Pero ella tiene tus ojos, yo respondí. Y tus expresiones. A veces ella me mira ¿como qué? Como si estuviera descubriendo todas mis debilidades. Yo lo dije como una broma, pero cayó en saco roto en el pesado aire entre nosotros. Otro golpe en la puerta anunció la llegada del médico, un hombre de cabello plateado con ojos amables y una expresión perpetuamente preocupada. Yo lo recordaba de antes, el médico privado que hacía visitas a domicilio a todas horas y no hacía preguntas sobre ciertas lesiones. Señor Rossi, él saludó, luego se volvió hacia mí con genuina calidez. Señorita Winters, es un gusto verla de nuevo. El examen fue breve pero exhaustivo. Emma primero, su peso, sus reflejos, sus pulmones, sus ojos. El doctor Abernathy la declaró sana pero ligeramente bajo peso, recomendando una fórmula especializada para ayudarla a recuperarse. La mirada que Alex me dio ante esta noticia me hizo encogerme, aunque el doctor se apresuró a añadir que ella no mostraba signos de negligencia. Cuando fue mi turno, yo protesté de nuevo, pero la mirada implacable de Alex me silenció. El diagnóstico fue predecible. Agotamiento, desnutrición leve, anemia. El doctor escribió recetas para suplementos de hierro y vitaminas. Su manera profesional pero teñida de preocupación. Descanso, él aconsejó mientras empacaba su maleta. Nutrición adecuada, minimizar el estrés. Él miró a Alex, algo no dicho pasando entre ellos. Volveré a revisar la próxima semana. Después de que él se fue, el silencio se extendió entre nosotros. Roto solo por la suave respiración de Emma, mientras ella dormitaba en mis brazos.
Necesitas descansar, Alex dijo finalmente, presionando el intercomunicador en su escritorio. María te mostrará tu habitación. ¿Nuestra habitación? Yo pregunté, de repente aterrorizada ante la idea de ser separada de Emma. Su expresión se suavizó marginalmente. La suite este tiene una guardería contigua al dormitorio principal. Ambas estarán cómodas allí. Una mujer mayor apareció. María, la ama de llaves que había estado con la familia de Alex durante décadas. Su rostro curtido se rompió en una sonrisa genuina cuando ella me vio. Y para mi sorpresa, ella me envolvió en un suave abrazo. Pico Lola, ella murmuró, el viejo apodo trayendo lágrimas inesperadas a mis ojos. Pequeña, has vuelto a casa. ¿Casa? ¿Era eso lo que este lugar había sido? La palabra evocaba imágenes tanto hermosas como dolorosas. Perezosas mañanas de domingo en el jardín del solarium. Alex enseñándome a jugar ajedrez en la biblioteca. Cenas a la luz de las velas donde él me miraba con esos ojos intensos que me hacían sentir simultáneamente vista y casada. Pero también llamadas telefónicas susurradas que se detenían cuando yo entraba en las habitaciones. Ausencias inexplicables. Sangre en los puños de las camisas apresuradamente ocultos. La presencia constante de hombres armados cuyos ojos seguían cada uno de mis movimientos. Solo por esta noche. Yo dije tanto para mí misma como para María. Solo nos quedamos esta noche. La mirada que pasó entre María y Alex me dijo que ambos sabían más, pero ninguno me contradijo. A veces las mentiras son vendas necesarias para heridas no listas para ser expuestas. La suite este era, como yo la recordaba, elegante sin ser ostentosa, decorada en relajantes azules y cremas. La guardería contigua, sin embargo, era nueva. Pintura fresca, una hermosa cuna blanca con ropa de cama delicada, una mecedora junto a la ventana que daba a los jardines. Había sido preparada rápidamente, pero con evidente cuidado. ¿Cómo hiciste? Yo me volví hacia María, señalando la guardería. El señor Rossi la ordenó preparar hace meses. Ella dijo simplemente, después de que usted se fue, las implicaciones de esa declaración eran demasiado abrumadoras para procesar. Yo me concentré en cambio en acomodar a Emma en la cuna, maravillándome de lo pequeña que se veía en el amplio espacio. Después de meses de dormir a mi lado en nuestro estrecho apartamento, ¿dormiría ella profundamente aquí? María me mostró dónde se había tendido ropa limpia. Pijamas de seda que habrían costado el alquiler de un mes en mi apartamento, artículos de tocador en el baño de mármol, incluso un cepillo de dientes nuevo todavía en su empaque. La normalidad de ello, la domesticidad era desorientadora. Hay un monitor de bebé, María dijo, señalando un dispositivo elegante en la mesita de noche. Y el sistema de seguridad, por supuesto. Ella indicó un pequeño panel junto a la puerta. Las habitaciones del señor Rossi están conectadas a través de la oficina de seguridad. Si Emma llora, él lo sabrá. La idea de Alex monitoreando los llantos de mi hija me envió un escalofrío complicado. Protección o vigilancia. Con él, la línea siempre había estado difuminada. Gracias, María, yo dije, de repente desesperada por estar sola. Creo que estaremos bien ahora. Ella me palmeó la mejilla, sus ojos sabiendo. Descansa, Picolola. Mañana ya sería suficiente para conversaciones difíciles. Después de que ella se fue, yo me quedé en el centro de la suite, sintiéndome extrañamente desvinculada. La opulencia que me rodeaba estaba tan en desacuerdo con la vida que yo había estado llevando que se sentía casi obscena. Yo revisé a Emma una vez más antes de ir al baño, quitándome mi ropa gastada con una mezcla de alivio y vergüenza. El agua caliente de la ducha era un lujo que yo no había experimentado en meses.
En mi apartamento, el calentador de agua funcionaba esporádicamente en el mejor de los casos, y yo me quedé bajo el chorro hasta que mi piel se puso rosada, limpia, envuelta en una bata de felpa. Yo volví al dormitorio para encontrar a Alex de pie junto a la cuna, observando a Emma dormir. Él se había quitado la chaqueta del traje y la corbata, y con las mangas de la camisa remangadas para exponer sus antebrazos musculosos, él parecía más humano, más accesible, más como el hombre de quien yo me había enamorado antes de que yo entendiera la realidad completa de su mundo. Ella es perfecta, él dijo sin levantar la vista. Absolutamente perfecta es ella. Yo estuve de acuerdo, retrocediendo junto a la puerta del baño, insegura de mi lugar en este cuadro. Debiste habérmelo dicho, Lena. Su voz era tranquila, pero con un filo peligroso. Debiste haberme dicho que tenía una hija. ¿Hubiera hecho alguna diferencia? Yo pregunté igualmente en voz baja. ¿Nos hubieras dejado ir? Ahora él sí levantó la vista, sus ojos oscuros reflejando el suave resplandor de la luz nocturna. Tú sabes la respuesta a eso. Entonces tú sabes por qué yo me fui de la manera en que lo hice. Él se enderezó, alejándose de la cuna con renuencia. Tenemos mucho que discutir. Mañana, yo dije, haciendo eco a María. Por favor, Alex, estoy exhausta. Por un momento, yo pensé que él insistiría. Alex Rossi no era un hombre acostumbrado a posponer conversaciones, especialmente las importantes, pero él me sorprendió. Mañana, él estuvo de acuerdo. Él se detuvo en la puerta, su mano en el pomo. Lena. Sí, no intentes irte durante la noche. El sistema de seguridad está activo y mis hombres están en alerta. Su tono era conversacional, como si estuviera comentando sobre el clima en lugar de emitir una amenaza apenas velada. Para tu protección, por supuesto, siempre para mi protección, nunca mi encarcelamiento. Buenas noches, Alex. Después de que él se fue, yo me moví a la ventana, echando hacia atrás las pesadas cortinas para mirar la noche tormentosa. Relámpagos brillaron, iluminando los terrenos con su luz cruda. En la distancia yo pude distinguir las siluetas de hombres patrullando el perímetro, sombras moviéndose con precisión militar a través de la lluvia para mi protección, para la protección de Emma, o para asegurar que nosotros permaneciéramos exactamente donde Alex nos quería. Yo dejé que la cortina volviera a su lugar y revisé a Emma una vez más antes de subir a la vasta cama. Las sábanas eran de fresco algodón egipcio, el colchón perfectamente de apoyo después de meses de dormir en un futón abultado. Cada músculo de mi cuerpo pareció suspirar de alivio. Sin embargo, a pesar de mi agotamiento, el sueño me eludió. Mi mente corrió con las implicaciones de lo que yo había hecho. Una llamada telefónica. Eso fue todo lo que había tomado para atraernos de nuevo a la órbita de Alex. Un momento de desesperación, y ahora nosotros estábamos aquí, rodeados de lujo y peligro en igual medida. ¿Había yo cometido un terrible error? ¿O había yo finalmente aceptado una verdad inevitable? En la hora más oscura de la noche, con la lluvia azotando las ventanas y mi hija durmiendo plácidamente en una cuna que la había estado esperando durante meses, yo enfrenté la realidad de la que yo había estado huyendo. Alexander Rossi nunca nos dejaría ir, ni ahora, ni nunca. La pregunta ya no era si seríamos parte de su mundo, sino cómo yo protegería a Emma dentro de él. Y en lo profundo de un rincón de mi corazón, yo había tratado de silenciar. Otra pregunta susurró: ¿podría yo protegerla de él? Si una parte de mí todavía recordaba lo que era amarlo. La mañana llegó con pálida luz del sol filtrándose por las cortinas y los suaves sonidos de Emma agitándose en su cuna. Por un momento desorientador, yo no reconocí mi entorno.
El techo alto, los muebles elegantes, las sábanas sedosas enredadas alrededor de mis piernas. Luego la memoria me inundó, y con ella la ansiedad. Yo me apresuré hacia Emma, encontrándola despierta y sorprendentemente contenta. Sus ojos oscuros observando la habitación desconocida, con la curiosidad alerta que nunca dejaba de asombrarme. ¿Había sido yo alguna vez tan observadora, tan comprometida con el mundo? ¿O la vida ya me había enseñado a mantener la cabeza baja cuando yo tenía su edad? Buenos días, dulce niña, yo murmuré, levantándola en mis brazos. ¿Dormiste bien en tu elegante cama nueva? Ella gorgoteó en respuesta, una pequeña mano extendiéndose para acariciar mi mejilla. El simple gesto desató una avalancha de amor tan intenso que fue casi doloroso. Por eso yo había hecho la llamada. Por eso yo había tragado mi orgullo y regresado al único lugar donde yo había jurado nunca volver a poner un pie. Por ella, todo por ella. Un suave golpe en la puerta interrumpió nuestro momento. María entró trayendo una bandeja con el desayuno y un biberón fresco para Emma. El señor Rossi me pidió que lo subiera, ella dijo, colocando la bandeja en una pequeña mesa junto a la ventana. Él dijo que les dijera que está en reuniones esta mañana, pero que los esperaremos a ambos para el almuerzo a la 1900 en la sala del jardín. No una invitación, una expectativa. Ya, los sutiles recordatorios de quién tenía el poder en esta casa se estaban estableciendo. Gracias, María, yo dije, sentando a Emma en mi regazo para darle el biberón. ¿Ha dicho algo más sobre nuestra estancia aquí? Los ojos de la mujer mayor se suavizaron con simpatía. No es mi lugar hablar de los planes del señor Rossi, Piccolola, pero puedo decirle que él estuvo la mayor parte de la noche haciendo llamadas, dando órdenes. Ella dudó, luego añadió en voz baja. Él hizo desalojar su apartamento. Sus cosas están siendo traídas aquí. Mi estómago se hundió. ¿El qué? Sus pertenencias, su ropa, todo. María se afanó en arreglar los objetos en la bandeja, evitando mi mirada. Él dijo, usted no debería tener que volver a ese lugar. La presunción me robó el aliento. Ni siquiera una discusión, ni siquiera la pretensión de preguntar lo que yo quería. Solo Alexander Rossi, haciendo lo que Alexander Rossi hacía mejor, tomando el control, eliminando opciones, creando hechos sobre el terreno que no podían ser deshechos. Ya veo. Yo logré decir, mi voz tensa. María se detuvo en la puerta. Él tiene buenas intenciones, Lena. A su manera. Ese era el problema, ¿no? La forma de Alex de tener buenas intenciones era indistinguible de su forma de afirmar un dominio completo. Amor y control estaban tan entrelazados en su mente que yo dudaba que incluso él pudiera separarlos ya. Después de que María se fue, yo comí mecánicamente la fruta fresca y los pasteles calientes convirtiéndose en ceniza en mi boca a pesar de su calidad. Cada bocado era un recordatorio de lo que yo había sacrificado al hacer esa llamada. Mi independencia, duramente ganada y preciosa, cambiada por seguridad y comodidad. Por el bien de Emma, yo me recordé, por Emma, yo me vestí con la ropa que me habían proporcionado. Jeans simples pero caros, un suéter de cachemira y un suave tono de azul, incluso ropa interior nueva, con la etiqueta aún puesta. Todo me quedaba perfectamente, lo que era tanto reconfortante como inquietante. Alex había recordado mi talla, o quizás había hecho que alguien verificara antes de pedir estos artículos. De cualquier manera, hablaba de una atención al detalle que una vez me había hecho sentir querida y ahora me hacía sentir observada. La mañana pasó lentamente. Yo exploré la suite, encontrando una pequeña sala de estar que yo no había notado la noche anterior,
provista de libros que yo una vez había mencionado que disfrutaba. La guardería había sido equipada con todo lo que Emma pudiera necesitar: pañales, toallitas, cremas, incluso juguetes apropiados para su edad. La minuciosidad era impresionante e intimidante. Era como si Alex se hubiera estado preparando para nuestro regreso todo el tiempo, confiado en que eventualmente yo volvería a él. Al mediodía, yo comencé a prepararme para el almuerzo, más nerviosa de lo que quería admitir. Yo había pasado nuestro matrimonio aprendiendo a navegar los estados de ánimo de Alex, a anticipar sus reacciones, a presentarme de maneras que lo complacieran en lugar de provocarlo. Viejos hábitos resurgieron mientras yo aplicaba un toque de maquillaje, me peinaba y vestía a Emma con el más dulce de los atuendos que habían aparecido en los cajones de la guardería. Necesitamos ser inteligentes con esto, yo le dije mientras abrochaba pequeños botones. Necesitamos averiguar qué quiere él, qué espera él. Emma pataleó sus piernas, ajena a la política de nuestra situación, y entonces necesitamos decidir qué estamos dispuestas a dar. Precisamente a la mi-local, yo me dirigí a la sala del jardín. Un solarium en la parte trasera de la mansión lleno de plantas tropicales y bañado en luz natural. Alex ya estaba allí, sentado en una mesa de cristal puesta para el almuerzo, su atención centrada en la tableta en sus manos. Él vestía más informal que la noche anterior. Pantalones oscuros y un suéter de carbón que enfatizaba la amplitud de sus hombros. La vista de él envió un revoloteo no deseado a mi estómago. Él levantó la vista cuando nosotros entramos, sus ojos suavizándose al posarse en Emma. Con movimientos deliberados, él dejó la tableta, se levantó y vino hacia nosotros. «Pareces descansada», él dijo, su mirada moviéndose de Emma para encontrarse con la mía. Ambas. Es increíble lo que una noche en una habitación cálida puede hacer. Yo respondí, buscando ligereza, pero oyendo el filo en mi propia voz. Si él notó mi tono, él eligió ignorarlo. «¿Puedo?», él preguntó, extendiendo sus brazos hacia Emma. Yo dudé solo brevemente y antes de transferírsela. La facilidad con la que él la sostenía todavía me sorprendía. Emma lo miró solemnemente por un momento antes de romper en una sonrisa sin dientes que transformó su carita seria. «Ella sonríe ahora», él dijo suavemente, asombro evidente en su voz. «¿Cuándo empezó eso?» «Hace unas semanas». El hito parecía tan significativo ahora, compartiéndolo con él. Ella lo ha estado haciendo cada vez más. Él le devolvió la sonrisa y por un momento, solo un latido. Yo vislumbré al hombre del que me había enamorado. No la figura poderosa y peligrosa que infundía miedo y respeto en toda la ciudad, sino el Alex privado que una vez me había mostrado su vulnerabilidad en momentos raros y preciosos. «Ven», él dijo, señalando la mesa. «Necesitas comer». El almuerzo fue una obra maestra de sutil intimidación. Los camareros aparecían y desaparecían con silenciosa eficiencia. La comida, un delicado risotto con champiñones silvestres, mi favorito, era impecable. Vasos de cristal llenos de agua con gas captaban la luz del sol, proyectando arcoíris sobre el mantel blanco, y a través de todo ello, Alex mantuvo a Emma en su regazo, dándole el biberón con una mano mientras conducía nuestra conversación con la precisión calculada de un maestro. «Tus cosas deberían llegar esta tarde», él dijo casualmente, como si me informara del pronóstico del tiempo. Yo dejé mi tenedor. «¿Mandaste desalojar mi apartamento?» «Sí», sin preguntarme. Él me miró directamente. «¿Hubieras aceptado?» «Ese no es el punto», yo dije, luchando por mantener mi voz uniforme. «Tú no tenías derecho». «Yo tenía todo el derecho», él interrumpió,
su tono todavía conversacional, pero con acero por debajo. Ese lugar era inadecuado para mi hija, para mi esposa. La palabra flotó en el aire entre nosotros. Esposa, no exesposa, no Lena. Esposa. Estamos divorciados, Alex. Yo le recordé suavemente. Una sonrisa tocó sus labios, fría como el invierno. ¿Lo estamos? Mi sangre se heló. ¿De qué estás hablando? Los papeles se finalizaron hace meses. Mi abogado lo confirmó. ¿Tu abogado? Él dijo, enfatizando la palabra con sutil desdén. Fue pagado generosamente para decirte lo que tú querías oír. Yo lo miré fijamente, incapaz de procesar lo que él estaba diciendo. Eso es imposible. Yo tengo el decreto. Yo firmé. ¿Tú firmaste papeles? Sí. Él tomó un sorbo de agua, observándome por encima del borde de su vaso. Pero nunca fueron presentados en el tribunal. Legalmente, Elena, tú sigues siendo la señora Alexander Rossi. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Tú no puedes hacer eso. Es ilegal. Es fraudulento, manipulador, criminal. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. Todas palabras que se han aplicado a mis negocios a lo largo de los años. ¿De verdad creíste que yo te dejaría ir tan fácilmente? Fue mi elección. Susurré. Mis manos temblaban en mi regazo. Tú me hiciste creer. Yo te di el espacio que necesitabas. Él corrigió, balanceando a Emma suavemente cuando ella se quejó. Yo te dejé pensar que eras libre mientras yo esperaba que tú volvieras en sí. ¿Volver en sí? La ira estalló, ardiente y brillante. Yo me fui porque te sorprendí con Viviana tendida en tu regazo en esa fiesta. Porque encontré sangre en tus camisas y armas en nuestro armario. Porque hombres con ojos fríos me seguían a donde quiera que yo iba. Porque me estaba asfixiando en esta jaula dorada que tú construiste. Emma, sintiendo mi angustia, comenzó a llorar. Alex se levantó inmediatamente, sus movimientos fluidos a pesar del bebé en sus brazos, y comenzó a pasear por el solarium, murmurándole en italiano tranquilizador. La ternura del gesto contrastaba tan fuertemente con la frialdad de sus revelaciones que me sentí mareada por la disonancia cognitiva. Primero, él dijo una vez que Emma se había calmado, su voz mortalmente suave. Viviana estaba borracha y se me echó encima. Yo la estaba sacando de mi oficina cuando tú entraste. Un hecho que tú habrías sabido si me hubieras dado 30 segundos para explicar en lugar de salir furiosa. Yo abrí mi boca para protestar, pero él continuó. Segundo, sí, mi negocio a veces implica violencia. Nunca he pretendido lo contrario. La sangre, las armas, estas son herramientas de mi oficio. Desagradables pero necesarias. ¿Necesarias para qué? Yo exigí. Herir a la gente. Extorsión. Asesinato. Su expresión se endureció. Necesarias para proteger lo que es mío. Mi familia, mi negocio, mi territorio. Sus ojos se fijaron en los míos. Tú, yo nunca pedí ese tipo de protección. No tenías que pedirla. Él regresó a la mesa, todavía sosteniendo a Emma, quien se había quedado dormida contra su pecho. Vino con el anillo que tú aceptaste. El diamante en mi mano izquierda había desaparecido durante 8 meses. Sin embargo, yo aún podía sentir su peso fantasma, 3 quilates, impecable, engastado en platino. Un hermoso grillete que me había marcado como propiedad de Alexander Rossi. ¿Estás diciendo que legalmente todavía soy tu esposa? Yo dije, tratando de concentrarme en el problema inmediato. Que el divorcio fue una ficción. Sí,
¿Y tú crees que eso te da derecho a mover mis cosas, a mantenernos aquí contra mi voluntad, a tomar decisiones sobre nuestras vidas sin consultarme? Yo creo, él dijo con deliberada paciencia, que me da la responsabilidad de asegurar que mi esposa y mi hija estén seguras, cómodas y atendidas. Él hizo una pausa, su mirada nunca abandonando la mía. Algo que tú hiciste imposible cuando desapareciste en medio de la noche sin decir una palabra. La culpa, no deseada, no bienvenida, se retorció en mi pecho. Yo me había ido sin explicación, sin confrontación. Yo había tomado la salida del cobarde, escabulléndome mientras él estaba en un viaje de negocios, dejando solo una nota que decía que yo ya no podía vivir de esa manera. Yo había bloqueado su número, me había mudado al otro lado de la ciudad, había cambiado mi dirección de correo electrónico. Yo había hecho todo lo que pude para borrar a Alexander Rossi de mi vida. Y luego yo descubrí que yo estaba esperando su hijo. Yo tenía miedo. Yo admití las palabras difíciles de pronunciar por la tensión en mi garganta. Después de lo que yo creí ver con Viviana, después de encontrar esas armas, yo sentí que yo estaba viviendo con un extraño, uno peligroso. Algo parpadeó en sus ojos, dolor quizás o arrepentimiento. Se desvaneció antes de que yo pudiera estar segura. Yo nunca te haría daño, Lena. Nunca. La convicción en su voz era absoluta. Todo lo que he hecho, cada decisión que he tomado ha sido para mantenerte a salvo. ¿A salvo de qué? Yo desafié. ¿De otros hombres peligrosos como tú? Su mandíbula se tensó. Sí. La simple admisión me dejó atónita en silencio. Yo había esperado negaciones, justificaciones, el usual baile de medias verdades que había caracterizado gran parte de nuestro matrimonio. No este crudo reconocimiento del peligro que lo rodeaba a él, que nos rodeaba a nosotros. El mundo en el que yo opero no es amable, no es gentil. Él continuó, su voz baja. Hay hombres que no dudarían en usarte contra mí, que te harían daño a ti, a Emma, para llegar a mí. Sus manos alisaron los rizos oscuros de nuestra hija con infinita delicadeza. Cuando tú te fuiste, yo te dejé ir porque pensé que quizás estarías más segura lejos de mí, intrazable, desconectada. Pero tú me tenías vigilada. Yo supuse, las piezas encajando. Tú sabías dónde yo estaba todo el tiempo. Él no lo negó. A distancia, justo lo suficiente para saber que estaba segura. Hasta que yo no lo estuve. La comprensión fue amarga en mi lengua. Hasta que yo no pude pagar la calefacción o la fórmula. Hasta que tuve que llamarte. Sí. Ninguna disculpa, ninguna vergüenza en la admisión. Solo esa honestidad inquebrantable que siempre había sido tanto su cualidad más admirable como la más aterradora. Y ahora estás en casa, donde perteneces, donde ella pertenece. Casa. Ahí estaba esa palabra de nuevo, cargada de significado y expectativa. ¿Qué pasa ahora, Alex? Yo pregunté, de repente exhausta por el juego de ajedrez que estábamos jugando. ¿Nos mantienes aquí? ¿Nos encierras en tu fortaleza? ¿Pretendes que los últimos 8 meses nunca sucedieron? Él me consideró por un largo momento, su expresión indescifrable. Quiero a mi familia de vuelta, Lena. Quiero a mi esposa y a mi hija bajo mi techo, donde pueda protegerlas, donde pueda proveerles. Un músculo se contrajo en su mandíbula, donde pueda amarlas. La palabra amor de sus labios me envió una descarga. Alexander Rossi no hablaba de amor fácil o a menudo. En toda nuestra relación, yo podía contar con una mano las veces que él había dicho la palabra directamente. El amor no es posesión,
Yo dije suavemente. No es control. En mi mundo son uno y lo mismo. Él cambió a Emma a su hombro, su pequeña figura empequeñecida por su amplia complexión. Lo que poseo lo protejo con mi vida. Lo que controlo me aseguro de que prospere. ¿Y qué hay de lo que yo quiero, lo que yo necesito? Dime. Sus ojos oscuros fijos en los míos, con una intensidad inquietante. ¿Qué quieres, Lena? ¿Qué necesitas? Nómbralo y es tuyo. La oferta flotó en el aire entre nosotros, tentadora en su simplicidad. ¿Qué quería yo? Seguridad para Emma, un hogar cálido, comida en la mesa, libertad de la agobiante ansiedad de la pobreza, pero también independencia, autonomía, el derecho a tomar mis propias decisiones, incluso mis propios errores. ¿Podía yo tener ambos? ¿Podría haber un término medio entre los extremos de la lucha aislada y el cautiverio dorado? Necesito tiempo, yo dije finalmente. Tiempo para pensar, para ajustarme. Yo tomé una respiración profunda y necesito que me escuches, realmente escuches, cuando te diga con qué me siento cómoda y con qué no. Él me estudió por un largo momento. Cálculo visible en sus ojos. Alexander Rossi negociando términos, sopesando concesiones contra ganancias. Una semana, él dijo finalmente. Quédate aquí con Emma por una semana. Recupera tus fuerzas. Déjame conocer a mi hija. Su mirada era firme, inquebrantable. Al final de ese tiempo hablaremos de nuevo. Y si todavía quieres irte, él hizo una pausa, las palabras claramente difíciles para él. No te detendré. La sospecha se encendió. Así como así nos dejarás ir. No a ese apartamento. Él corrigió rápidamente. No a la pobreza y la inseguridad, sino a un lugar de tu elección, con mi apoyo financiero para Emma, con mi protección, pero a distancia. Era más de lo que yo había esperado, menos de lo que yo había esperado. Un compromiso de un hombre que rara vez comprometía. Y durante esta semana, yo pregunté con cautela, ¿tendrás el control de la casa y los terrenos, tu antigua vida de vuelta si lo deseas, o algo nuevo si lo prefieres? Él cambió a Emma en sus brazos. Todo lo que pido es que me des una oportunidad para mostrarte que las cosas pueden ser diferentes, que nosotros podemos ser diferentes. ¿Podríamos? ¿Era posible reescribir nuestra historia? ¿Encontrar una versión donde el amor no significara subyugación? ¿Donde la protección no significara encarcelamiento? Una semana, yo acepté finalmente, sabiendo que era tanto una promesa como una apuesta peligrosa. Pero Alex sí, sin manipulación, sin juegos, sin agendas ocultas. Yo mantuve su mirada, negándome a apartarla, a pesar de la intensidad que encontré allí. Si vamos a tener alguna oportunidad de encontrar un camino a seguir, necesito honestidad, completa honestidad. Algo como respeto parpadeó en sus ojos. Tienes mi palabra. De cualquier otro hombre quizás habría significado poco, pero la palabra de Alexander Rossi, una vez dada, era inquebrantable. Era la base sobre la que se construyó su imperio, la razón por la que sus aliados confiaban en él y sus enemigos le temían. Si él dijo que habría honestidad entre nosotros, entonces honestidad habría, brutal, sin adornos y absoluta. Entonces tenemos un trato, yo dije, extendiendo mi mano sobre la mesa en un gesto profesional. Él miró mi mano ofrecida con diversión, luego la capturó en la suya más grande. En lugar de estrecharla, sin embargo, él la volteó y presionó sus labios en mi muñeca interior, donde mi pulso saltó traidoramente a su tacto. Un trato, él murmuró contra mi piel, y un nuevo comienzo. Cuando él soltó mi mano, su teléfono vibró en la mesa. El hechizo roto,
Él revisó la pantalla, su expresión cambiando inmediatamente a una de fría eficiencia. «Necesito atender esto», él dijo, poniéndose de pie suavemente. Él transfirió a Emma de nuevo a mis brazos con tierno cuidado. «Negocios que no pueden esperar». Yo asentí, no confiando en mi voz. El patrón familiar, la cercanía interrumpida por las exigencias de su otra vida, ya se estaba reafirmando. «Cenaremos esta noche», él dijo, ya moviéndose hacia la puerta. «Hay alguien que quiero que conozcas, alguien que podría ayudar con nuestro período de ajuste». Antes de que yo pudiera preguntar quién, él se había ido, dejándome con Emma en el solarium, iluminado por el sol, rodeada de plantas tropicales y preguntas sin respuesta. El resto de la tarde pasó en una neblina surrealista. Yo exploré la mansión con Emma, familiarizándome de nuevo con sus laberínticos pasillos y rincones escondidos. Algunas habitaciones eran exactamente como yo las recordaba. La biblioteca con sus volúmenes encuadernados en cuero y el tenue aroma de los cigarros de Alex. El comedor formal, donde yo una vez había ofrecido cenas aterradoras con sus socios de negocios. La sala de música con el gran piano que acumulaba polvo porque ninguno de nosotros tocaba. Otros espacios se habían transformado. El Salón Azul, una vez una sala de estar formal, se había convertido en una alegre sala de juegos llena de juguetes y muebles suaves. Un dormitorio de invitados cerca de nuestra suite ahora albergaba una guardería completamente equipada, más permanente y elaborada que la instalación temporal en mi suite. Incluso el jardín tenía nuevas adiciones. Un pequeño parque infantil con columpios para bebés y un arenero protegido de los elementos por un pabellón de cristal. Todo ello planeado, construido y esperando. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuán pronto después de que yo me fui, Alex había comenzado a prepararse para nuestro regreso? Un regreso que él claramente había considerado inevitable. Mis cosas llegaron a media tarde, entregadas por hombres silenciosos con trajes oscuros que apilaron cajas en el vestidor adyacente a mi suite. Me perturbó encontrarlas cuidadosamente etiquetadas con una letra que yo no reconocí. Ropa de invierno, libros, recuerdos. Alguien había estado en mi apartamento antes de hoy, catalogando mis posesiones, quizás incluso informando a Alex sobre mis condiciones de vida. La idea me hizo estremecer, pero también provocó una realización. Si Alex había sabido cuán grave se había vuelto nuestra situación, ¿por qué había esperado a que yo llamara? ¿Por qué permitirnos llegar al punto de la desesperación antes de intervenir? La respuesta llegó con una claridad incómoda, porque él me había necesitado para que yo viniera a él, para que le pidiera ayuda, para que yo entregara la independencia que yo había luchado tan duro por mantener. Mi orgullo, como él había señalado, había sido tanto escudo como debilidad. A las 6:00 María apareció con una funda de ropa. «El señor Rossi pidió que usara esto esta noche», ella dijo, colgándola en la puerta del armario. «Por supuesto, es su elección». La suave adición, su elección, era nueva. En el pasado, las peticiones de Alex sobre mi apariencia se habían entregado sin tales calificaciones. Otro ajuste, quizás a nuestra nueva dinámica. Yo esperé a que María se fuera antes de abrir la cremallera de la funda. Dentro había un vestido negro simple pero elegante, sin mangas, con un escote modesto y una falda que caería justo debajo de mis rodillas. De buen gusto, Caro, pero no demasiado formal. El tipo de vestido que no desentonaría en una cena de negocios. Acompañándolo había una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón tartamudeó mientras yo la abría, esperando encontrar mi viejo anillo de bodas, el que yo había dejado en su escritorio la noche que huí. En cambio, anidada en terciopelo negro,
Había una delicada pulsera de oro con forma de una enredadera esbelta con pequeñas hojas. Hermosa, pero sin el peso del simbolismo que llevaría un anillo. Una oferta de paz quizás, o un primer paso en una campaña más larga. A las 7:30 yo estaba vestida y lista, habiendo alimentado y bañado a Emma. La guardería contigua a mi suite había sido provista de un monitor de bebé que se conectaba a un pequeño dispositivo que yo podía llevar conmigo. Solo para la cena, yo le dije a Emma, mientras la acostaba en la cuna, ya adormilada por su baño: volveré a verte, y María vendrá si lloras. Yo acaricié su cabello suave, maravillándome como siempre de su suavidad. Vamos a resolver esto, dulce niña. Lo prometo. Ella parpadeó somnolienta, esos ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, ya cerrándose. Yo me quedé observándola por un largo momento, reuniendo valor para lo que me esperaba abajo. El pequeño comedor, no el formal usado para negocios, sino el espacio más íntimo donde Alex y yo habíamos tomado la mayoría de nuestras comidas juntos, estaba iluminado con velas cuando yo llegué. Alex estaba junto a la chimenea, hablando en voz baja con una mujer que yo no reconocí. Él levantó la vista cuando yo entré, su conversación vacilando momentáneamente mientras sus ojos me recorrían. Lena, él dijo, y algo en su voz hizo que el calor subiera a mis mejillas. Te ves hermosa. Gracias, yo respondí, tocando inconscientemente la pulsera en mi muñeca por esto también. Es encantadora. Su sonrisa fue breve pero genuina. Me alegro de que te guste. Él hizo un gesto a la mujer a su lado, una elegante rubia de unos 40 años. Esta es la doctora Catherine Reynolds. Kate, mi esposa, Lena. Esposa, no ex-esposa. La corrección que yo podría haber hecho se me quedó atascada en la garganta mientras la mujer extendía su mano con una cálida sonrisa. Es maravilloso conocerte, Lena. Ella dijo, su apretón de manos firme y profesional. Alex me ha contado mucho sobre ti. La doctora Reynolds es una terapeuta familiar. Alex explicó, moviéndose para sacar mi silla mientras un camarero aparecía con el primer plato. Ella trabaja con personas en nuestra situación única. Nuestra situación única. Qué forma tan delicada de describir un matrimonio construido sobre desequilibrios de poder, luego fracturado por la desconfianza y el miedo, ahora mantenido unido por un hijo y manipulación legal. Me especializo en ayudar a parejas a navegar reconciliaciones complejas. La doctora Reynolds elaboró una vez que estuvimos sentados, particularmente en casos donde hay presiones externas significativas. ¿Te refieres a cuando una mitad de la pareja está involucrada en crimen organizado? La palabra se me escapó antes de que yo pudiera detenerlas, afilada con el filo de amargura que yo había estado suprimiendo todo el día. Para su crédito, la terapeuta no se inmutó. Yo trabajo con personas cuyas vidas implican preocupaciones de seguridad únicas. Sí, políticos, líderes empresariales de alto perfil, y sí, individuos cuyos negocios operan en áreas grises de la ley. La expresión de Alex se había endurecido ante mi estallido, pero él permaneció en silencio, observando la interacción entre nosotros con calculado interés. ¿Y Alex te ha contratado para qué? ¿Para convencerme de quedarme? ¿De aceptar esta vida de nuevo? Yo tomé mi copa de vino, necesitando algo para ocupar mis manos. En realidad, doctora, la señora Reynolds dijo con calma, Alex me ha contratado para ayudarlos a ambos a comunicarse eficazmente sobre sus necesidades y límites, para facilitar conversaciones honestas sobre cómo podría ser un futuro compartido, si eso es lo que ambos quieren. Yo miré a Alex, sorprendida. Eso no es generalmente tu estilo,
contratar a alguien para ayudar con el compromiso. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Estoy intentando demostrar que las cosas pueden ser diferentes, Lena, que soy capaz de cambiar. La admisión, vulnerable, casi humilde, me tomó por sorpresa. Alexander Rossi no reconocía debilidades, no admitía necesitar mejoras. El hombre con el que yo me había casado había estado totalmente seguro de su rectitud, sus métodos, su visión de nuestra vida juntos. ¿Por qué ahora? Yo pregunté en voz baja. ¿Por qué no antes de que yo me fuera? Porque yo no entendía lo que estaba en juego. Él respondió, sus ojos oscuros sosteniendo los míos. No hasta que tú te fuiste. La cruda honestidad en su voz me robó el aliento. Esto era territorio nuevo para nosotros. Este reconocimiento directo del dolor, del fracaso, de la pérdida. La doctora Reynolds permitió que el momento se extendiera entre nosotros antes de redirigir suavemente. Entiendo que has acordado quedarte por una semana, Lena. Me gustaría proponer que durante ese tiempo tengamos sesiones diarias. A veces solo tú y yo, a veces incluyendo a Alex, a veces quizás incluso con Emma presente. ¿Con qué fin? Yo pregunté, aún cautelosa a pesar de su actitud tranquilizadora. Para ayudarlos a ambos a determinar qué sucede al final de la semana. Ella dijo simplemente, ya sea un nuevo comienzo juntos o una separación más amistosa y de apoyo. Los nudillos de Alex se pusieron blancos alrededor de su copa de vino ante la palabra separación, pero él no dijo nada. ¿Y eres verdaderamente imparcial? Yo presioné. Dado quién paga tus honorarios, ella sonrió, impasible ante mi escepticismo. Mi ética profesional requiere mi imparcialidad, independientemente de quién esté pagando. Pero más importante aún, Alex ha solicitado explícitamente que yo priorice su bienestar y el de Emma en mis recomendaciones, incluso si éstas no se alinean con sus preferencias. Yo miré a Alex buscando confirmación en su rostro. Él asintió una vez, un brusco movimiento de su barbilla. Pase lo que pase, Elena, quiero que sea algo que tú elijas, no algo que tú soportes. El camarero regresó con nuestro plato principal, proporcionando un breve respiro de la intensidad de la conversación. Mientras comíamos, la doctora Reynolds nos guió hábilmente hacia temas más ligeros. Mi embarazo, el desarrollo de Emma, recuerdos neutrales de los primeros días de nuestra relación. La corriente subterránea de tensión permaneció, pero la aguda incomodidad de la confrontación se alivió. Para el postre yo me encontré relajándome ligeramente, incluso riendo con una anécdota que la terapeuta compartió sobre sus propios hijos. Alex me observó con una expresión que yo no pude descifrar, parte satisfacción, parte hambre, parte algo más profundo y complejo. Debería revisar a Emma, yo dije mientras se servía café. El peso de su mirada se volvía demasiado para soportar. Por supuesto, él estuvo de acuerdo inmediatamente. Podemos continuar esta conversación mañana. Kate ha sugerido una primera sesión a las 10 hoy, si eso le conviene. La consideración, preguntando en lugar de dictar, fue otro pequeño cambio en nuestra dinámica. Yo asentí, levantándome de mi silla. Las 10 está bien. Buenas noches, Dora Reynolds. Gracias por su perspectiva. Por favor, llámame Kate. Ella respondió cálidamente. Y Lena, intenta abordar esta semana con una mente abierta. El pasado no tiene por qué dictar el futuro. Un sentimiento encantador, yo pensé mientras subía las escaleras a mi suite. Pero en mi experiencia, el pasado siempre estaba presente, siempre moldeando lo que venía después, especialmente con un hombre como Alexander Rossi. Emma todavía dormía plácidamente cuando yo la miré, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración.
Yo me quedé observándola, mi corazón tan lleno de amor y miedo que se sentía físicamente doloroso. ¿Cuál es la elección correcta? Yo le susurré a su forma dormida. ¿Qué te mantiene segura, pero también libre? ¿Qué te da a tu padre sin atarte a su mundo? Ella siguió durmiendo, ajena a mi tormento, segura en la certeza absoluta de que sus necesidades serían satisfechas, una certeza que yo nunca había podido proporcionarle por mi cuenta. Un suave golpe en la puerta interrumpió mi vigilia. Yo la abrí para encontrar a Alex de pie en el pasillo, su corbata suelta, su expresión guardada. ¿Puedo pasar? Él preguntó, la formalidad en desacuerdo con el hombre que una vez había considerado toda esta casa, incluido mi cuerpo, su dominio para mandar. Yo dudé, luego me hice a un lado. Él entró, moviéndose inmediatamente a la cuna para mirar a Emma. La ternura que transformaba su rostro cuando él la miraba todavía me sorprendía. Esta versión más suave, más vulnerable de Alexander Rossi que yo nunca había presenciado antes. Ella se ve pacífica, él dijo suavemente. Lo es por ahora. Yo crucé mis brazos, manteniendo la distancia entre nosotros. Ella duerme bien, afortunadamente. Él se volvió para mirarme, su expresión seria. Quise decir lo que dije en la cena, Lena. Quiero que las cosas sean diferentes esta vez. Diferente como yo desafié. Tú sigues siendo quien eres, Alex. Tu negocio sigue siendo lo que es. El peligro no desaparece solo porque has contratado a un terapeuta. No, él estuvo de acuerdo. Pero cómo navegamos ese peligro juntos puede cambiar. Los límites entre mi trabajo y nuestro hogar pueden ser más claros. Tu autonomía puede ser respetada. Puede serlo. Yo levanté una ceja. Manipulaste nuestro divorcio, me hiciste vigilar durante meses y moviste todas mis posesiones sin consultarme. Esas no son las acciones de un hombre que respeta la autonomía. Un destello de frustración cruzó su rostro. Yo te estaba protegiendo a ambos. No, tú nos estabas controlando. Yo corregí. Hay una diferencia. Él pasó una mano por su cabello, un raro gesto de agitación. Entonces ayúdame a entender la diferencia. Ayúdame a aprender dónde está la línea. La petición, vulnerable, casi suplicante, fue tan inesperada que momentáneamente me silenció. Alexander Rossi no pedía ayuda. Él no reconocía lagunas en su comprensión. Él ciertamente no invitaba a la corrección. Eso no es algo que yo esperaba oír de ti, yo admití. 8 meses sin ti y Emma han cambiado mi perspectiva, él dijo en voz baja. ¿8 meses? Preguntándome si estabas segura, si eras feliz, si yo te volvería a ver alguna vez. Él dio un paso más cerca, aún cuidando de mantener una distancia respetuosa. Yo pensé que sabía lo que era mejor para ti. Yo pensé que mi camino era el único camino. Yo estaba equivocado. La admisión flotó en el aire entre nosotros, frágil y sin precedentes. ¿Cómo sé que esto no es solo otra estrategia? Yo pregunté, expresando mi miedo más profundo. ¿Cómo sé que una vez que tengas lo que quieres, a mí y a Emma aquí permanentemente, las cosas no volverán a ser como antes? No lo sabes, él dijo con esa brutal honestidad que yo siempre había encontrado tanto admirable como aterradora. Tú no puedes saberlo, ni yo, pero yo estoy dispuesto a hacer el trabajo, Lena. Lo que sea necesario para recuperar tu confianza, para construir algo mejor de lo que teníamos antes. Él extendió la mano lentamente, telegrafiando sus movimientos, y tomó mi mano. El tacto, cálido, familiar, eléctrico, me envió una onda de choque. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él me había tocado con tanta dulzura, tanta incertidumbre?
Un día a la vez, él dijo, su pulgar rozando la pulsera en mi muñeca. Eso es todo lo que pido. Una semana para mostrarte lo que es posible. Yo debería haberme apartado. Yo debería haber mantenido los límites que yo me había prometido que haría cumplir. Pero de pie allí en la tenue luz de la guardería con Emma durmiendo plácidamente a nuestro lado y Alex mirándome con más vulnerabilidad de la que yo jamás le había visto, yo me encontré asintiendo. Un día a la vez, yo hice eco, mi voz apenas un susurro. Él levantó mi mano a sus labios, presionando un beso en mis nudillos que fue a la vez casto y cargado de significado. Gracias, él murmuró contra mi piel, por darnos esta oportunidad. Cuando él se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él, yo me hundí en la mecedora junto a la cuna. Mis emociones una mezcla turbulenta de esperanza, miedo y un traicionero anhelo por el hombre al que yo una vez había amado con todo mi corazón. El hombre que aún podría existir bajo la dura fachada del jefe de la mafia. El hombre que miraba a nuestra hija con tanta ternura que me dolía el pecho. Una semana para decidir nuestro futuro. Una semana para determinar si Alexander Rossi era capaz de cambiar. Si yo era capaz de perdonar. Si nosotros éramos capaces de construir algo nuevo de las cenizas de lo que se había quemado entre nosotros. Una semana que ya se sentía tanto demasiado larga como no lo suficientemente larga. La semana transcurrió en un extraño ritmo de sesiones de terapia, conversaciones cuidadosas y momentos de conexión inesperada. Cada mañana Kate llegaría a las 10 y justo, a veces trabajando con Alex y conmigo juntos, a veces viéndonos por separado. Su enfoque era directo, pero compasivo, creando un espacio donde las verdades podían ser dichas sin miedo a reacciones explosivas. Háblame del día que te fuiste, ella dijo durante nuestra tercera sesión. Alex y yo sentados en extremos opuestos de su sofá en la pequeña oficina que ella había instalado en una de las suites de invitados. Yo miré a Alex, cuyo rostro se había vuelto cuidadosamente inexpresivo. La expresión que él usaba cuando se preparaba para el impacto. Yo había sido infeliz durante meses. Yo comencé lentamente. El aislamiento, las restricciones a mis movimientos, la constante sensación de ser observada. Me estaba asfixiando. ¿Le dijiste a Alex cómo te sentías? Kate preguntó. Yo retorcí la pulsera en mi muñeca, un hábito nervioso que yo había desarrollado en los últimos días. Lo intenté al principio, pero mis preocupaciones siempre fueron desestimadas como sacrificios necesarios por seguridad. No desestimadas, Alex interrumpió, su voz tensa. Explicadas. Explicadas de una manera que dejaba claro que mis sentimientos eran secundarios a tu sistema. Yo repliqué. Kate asintió pensativa. Y el catalizador final, ¿qué hizo que ese día en particular fuera el día en que tuviste que irte? Yo tomé una respiración profunda. Fue la fiesta en la finca Bellini. Fui a buscar a Alex y lo encontré en la oficina privada de Franco con Viviana en su regazo, sus brazos alrededor de su cuello, su mano en su cintura. La mandíbula de Alex se apretó. Como te dije, ella estaba borracha. Había estado haciendo una escena en el salón principal y Franco me pidió que la sacara antes de que se avergonzara más. Apenas podía mantenerse de pie. Cuando intenté sentarla, ella cayó en mi regazo y se aferró a mí para no resbalar al suelo. Pero yo no sabía eso, yo dije, el viejo dolor aflorando a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Todo lo que yo vi fue una mujer hermosa en los brazos de mi esposo. Una mujer que había estado dejando claro durante meses que te quería. Tú no me diste oportunidad de explicar, él dijo, la frustración evidente en su voz. Tú te diste la vuelta y te fuiste. Para cuando yo me zafé de Viviana y te encontré,
Tú ya estabas en el coche exigiendo que Marco te llevara a casa. Y cuando llegamos a casa, yo continué, el recuerdo afilado como cristal roto. Yo empecé a hacer las maletas. Tú intentaste detenerme. Nosotros discutimos. Tú dijiste que si yo no podía confiar en ti, quizás yo necesitaba un recordatorio de lo que tú me habías salvado. Alex se estremeció como si yo le hubiera golpeado. Yo estaba enfadado, dolido de que tú pensaras que yo te traicionaría. Yo no quise decir, no importa lo que quisieras decir. Yo interrumpí. Importa lo que yo oí, lo que yo sentí. Yo me volví hacia Kate. Él se fue esa noche a una reunión de negocios de emergencia. Cuando fui a guardar la ropa que yo había sacado, encontré armas en nuestro armario escondidas en un compartimento que yo nunca supe que existía. Y entonces yo empecé a buscar y encontré más. Armas, dinero en efectivo, pasaportes falsos, evidencia de una vida de la que yo no sabía nada. Tú sabías a qué me dedicaba cuando te casaste conmigo. Alex dijo, su voz baja. Yo conocía la versión sanitizada. Yo corregí. El empresario con algunas conexiones con el viejo país, algunos tratos en las áreas grises de la ley. No, yo señalé impotente. No el arsenal en nuestro dormitorio. No la sangre que yo había visto en tus camisas, que tú siempre explicabas. Kate se inclinó ligeramente hacia adelante. Así que tú te fuiste mientras él estaba fuera. Yo asentí. Llamé a un taxi al amanecer. Dejé mi anillo en una nota, bloqueé su número, me mudé al otro lado de la ciudad a un barrio que yo sabía que su gente no controlaba. ¿Y descubriste que estabas embarazada 2 semanas después? Ella preguntó suavemente. Sí. Yo miré mis manos. Consideré contactarlo entonces, pero yo estaba todavía tan enfadada, tan asustada. Y luego, a medida que el embarazo avanzaba, yo me convencí de que era mejor así. Más seguro para el bebé estar lejos de su mundo. Hasta que ya no fue más seguro, Alex dijo en voz baja. Hasta que tú tenías frío y hambre y desesperación. La verdad de sus palabras dolió, pero yo no las negué. Ya habíamos cubierto este terreno antes en otras sesiones. El miedo que me había alejado, el orgullo que me había impedido contactarlo antes, la realidad que finalmente había forzado mi mano. Alex, Kate dijo, volviéndose hacia él, ¿qué pasaba por tu mente cuando te diste cuenta de que Lena se había ido? Sus ojos nunca abandonaron mi rostro mientras él respondía. Furia al principio, luego miedo. Yo tenía hombres buscando por la ciudad en cuestión de horas. Su voz bajó. Cuando encontramos dónde había sido, ese pequeño apartamento en ese barrio, yo quise arrastrarte a casa inmediatamente. Pero no lo hiciste, yo dije suavemente. Esta parte de la historia era nueva para mí. No. Él exhaló lentamente. Yo te observé a distancia. Tú parecías determinada, resuelta. Yo me dije a mí mismo que necesitabas tiempo, espacio, que forzarte a volver solo haría que me odiaras más. Así que tú fabricaste papeles de divorcio para hacerme pensar que yo era libre. Una sombra cruzó su rostro, una solución temporal, una forma de darte la ilusión de elección mientras te mantenía legalmente protegida. Como mi esposa, tú aún tenías acceso a cuentas que nunca tocaste, seguridad que nunca viste, protección que nunca supiste que estaba allí. Y cuando yo llamé por la fórmula, yo había estado esperando, él admitió, observando tu situación deteriorarse, odiando cada minuto de ello, pero sabiendo que tú tenías que ser la que se acercara, que eligiera volver, aunque solo fuera por ayuda. Fue manipulador, calculado, y sin embargo,
visto a través de la lente de su particular código moral. Casi comprensible. Casi. Kate nos guió a través del resto de la sesión, ayudándonos a desentrañar la enredada red de suposiciones, miedos y expectativas no dichas que habían caracterizado nuestro matrimonio. Al final, yo me sentí emocionalmente agotada, pero también extrañamente más ligera, como si el acto de decir estas verdades hubiera liberado parte de su poder para herir. A medida que la semana avanzaba, yo observé a Alex con nuevos ojos. Él seguía siendo Alex, dominante, intenso, inflexible en ciertos asuntos, pero hubo cambios sutiles en su comportamiento que yo no pude ignorar. Él preguntó antes de entrar a mi suite, nunca asumiendo acceso. Él me consultó sobre las comidas, las actividades, incluso las decisiones más pequeñas con respecto a Emma. Cuando el trabajo llamaba, él explicaba dónde estaría y cuándo regresaría sin revelar detalles que pudieran ponerme en peligro con el conocimiento. Lo más sorprendente, él escuchaba. Realmente escuchaba sin interrupción o desprecio cuando yo expresaba preocupaciones o límites. El Alex con el que yo me había casado habría visto tales expresiones como desafíos a su autoridad. Este Alex parecía reconocerlas como guías necesarias para nuestra nueva relación, sea lo que sea que pudiera llegar a ser. Emma floreció bajo su atención. Ella era demasiado joven para entender la complejidad que la rodeaba, pero ella respondió a su voz profunda, sus manos suaves, su enfoque inquebrantable cuando él la sostenía. La primera vez que ella se quedó dormida en su pecho, yo vi lágrimas en sus ojos, rápidamente parpadeó, pero innegables. Ella confía en mí, él dijo con asombro, su gran mano acunando su pequeña cabeza. ¿Cómo puede ella confiar en mí cuando apenas me conoce? Porque eres su padre, yo dije simplemente. Esa conexión existe, hayas estado presente o no. Él me miró, la vulnerabilidad desnuda en su rostro. Me he perdido tanto ya. Su nacimiento, su primera sonrisa. No quiero perderme más, Lena. La crudeza de su emoción me tomó por sorpresa. Este era el Alex que yo había vislumbrado en raros y preciosos momentos durante nuestro noviazgo. El hombre debajo de la armadura, capaz de sentir tan profundamente como calculaba fríamente. Al quinto día, Kate sugirió que discutiéramos los arreglos prácticos para el futuro. Si te quedas, ella me dijo, ¿qué necesitaría ser diferente para que te sintieras segura y respetada? Yo le había dado considerable pensamiento a esto durante las noches sin dormir de la última semana. Separación clara entre negocios y hogar, yo comencé. Sin armas en nuestros espacios de vida, sin reuniones de negocios en la casa, sin discusiones de operaciones donde yo pudiera escuchar. Alex asintió, su expresión seria, razonable. Puedo mantener oficinas en el centro de la ciudad para esos propósitos. Libertad de movimiento, yo continué. No más guardias siguiéndome a todas partes. No más tener que dar cuenta de cada minuto fuera de casa. Esta le hizo tensarse visiblemente. Eso es un riesgo de seguridad con el que yo no me siento cómodo, especialmente con Emma. Yo entiendo la necesidad de seguridad, yo reconocí, pero tiene que haber un término medio entre ser una prisionera y estar desprotegida. Y si, Kate sugirió, tuvieran un equipo de seguridad designado que mantuviera una distancia respetuosa, presente, pero no intrusivo, y quizás un protocolo de registro que se sintiera menos como vigilancia y más como una reafirmación mutua. Alex consideró esto. Yo podría trabajar con ese arreglo y yo necesito mi propio dinero. Yo añadí. No una asignación, no acceso a tus cuentas, mi propio ingreso de mi propio trabajo. Esto claramente lo sorprendió. ¿Quieres trabajar incluso con Emma?
No inmediatamente, yo aclaré, pero eventualmente sí. Yo estaba a la mitad de mi carrera en educación infantil temprana cuando nos conocimos. Me gustaría terminarla, quizás enseñar o trabajar en desarrollo de programas. Él estuvo en silencio por un largo momento, y yo me preparé para la objeción. El Alex con el que yo me había casado habría desestimado tales aspiraciones como innecesarias, quizás incluso inapropiadas para su esposa. Si eso es lo que quieres, él dijo finalmente, yo lo apoyaré financieramente, logísticamente, como necesites. La falta de resistencia fue tan inesperada que yo momentáneamente perdí el hilo de mis pensamientos. ¿Y si decido irme? Yo pregunté, forzándome a abordar la otra posibilidad. ¿Qué entonces? Su mandíbula se tensó, pero su voz permaneció firme. Entonces establecemos un acuerdo de cocrianza que priorice el bienestar de Emma. Tú tendrías un hogar de mi elección por razones de seguridad y apoyo financiero, horarios de visita regulares, toma de decisiones conjunta con respecto a su crianza. ¿Y nosotros? Yo presioné. ¿Presentarías los verdaderos papeles de divorcio esta vez? El dolor cruzó sus rasgos. Si eso es lo que quieres, él dijo en voz baja. Sí. Era la respuesta que yo necesitaba oír, la promesa de una verdadera elección en lugar de una ilusión. Sin embargo, me dejó con una sensación de vacío que yo no había esperado. En nuestra última noche antes de la fecha límite de la semana, después de que Emma había sido acostada, Alex me pidió que me uniera a él en la terraza. La noche era suave, las estrellas esparcidas por el cielo sobre los jardines cuidadosamente cuidados. Él había puesto una pequeña mesa con vino y una cena ligera, velas parpadeando con la suave brisa. Sin presión, él dijo mientras yo dudaba en el umbral. Solo cena, nuestra última noche antes de que decidas. Yo me uní a él, aceptando la copa de vino que él me ofreció. Durante varios minutos, nosotros comimos en un silencio agradable. La tensión entre nosotros, de alguna manera tanto aguda como cómoda, una incomodidad familiar que nosotros habíamos aprendido a navegar. ¿Recuerdas nuestra primera cita? Él preguntó de repente. El recuerdo trajo una sonrisa involuntaria. La inauguración de la galería de arte. Tú pasaste toda la noche ignorando las exhibiciones y mirándome a mí en su lugar. Tú eras más interesante que cualquier pintura, él dijo, sus ojos cálidos a la luz de las velas. La forma en que te movías entre la multitud, cautelosa pero curiosa. La forma en que realmente mirabas el arte en lugar de simplemente fingir apreciarlo como todos los demás. Yo estaba tan nerviosa, yo admití. Tú eras esta figura imponente a la que todos parecían deferir. Y yo era solo una estudiante becada trabajando a tiempo parcial como catering. Tú nunca fuiste solo algo, Lena. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, la llama atrapando los ángulos de su rostro. Eso fue lo que me atrajo a ti desde el primer momento. Tu fuerza tranquila, tu determinación de abrirte tu propio camino a pesar de los obstáculos que la vida te había puesto. La ironía no se me escapó. Y luego yo me convertí en otro obstáculo a superar. Él no lo negó. Yo quise darte todo para protegerte de volver a experimentar dificultades. Pero al hacerlo, yo te quité la misma independencia que yo admiraba. Él sacudió la cabeza. Yo pensé que te estaba construyendo un palacio. En cambio, creé una jaula. Fue una jaula hermosa, yo dije suavemente, pero aún así una jaula. ¿Y ahora? Él preguntó, sus ojos buscando los míos. ¿Qué sería ahora si te quedaras? Yo consideré la pregunta seriamente, sopesando las revelaciones de la semana contra los años de historia entre nosotros. Todavía no lo sé,
Yo respondí honestamente. Eso es lo que tendríamos que descubrir juntos. Él asintió, aceptando la incertidumbre de mi respuesta sin presionar por más. Otro cambio. El viejo Alex habría exigido una decisión, un compromiso, un camino claro a seguir. Cualquiera que sea tu decisión mañana, él dijo, extendiéndose por la mesa para tomar mi mano, sabe esto, tú y Emma son mi corazón, mi familia. Ya sea que estén bajo mi techo o al otro lado de la ciudad, eso nunca cambiará. La simple declaración, libre de manipulación o presión, tocó algo profundo dentro de mí. Este era el Alex del que yo me había enamorado. Directo, apasionado, capaz de una devoción tan intensa que era casi aterradora en su totalidad. Necesito preguntarte algo, yo dije, mi corazón latiendo. Algo importante. Cualquier cosa. La sangre en tus camisas, las armas, las reuniones a medianoche. Yo tomé una respiración profunda. Si yo me quedo, si lo intentamos de nuevo, necesito saber, ¿habrá alguna vez un momento en que esas cosas no sean parte de nuestras vidas? Cuando tu negocio sea lo suficientemente legítimo como para que no vivamos con esa sombra? Era la pregunta que yacía en el corazón de todo. La que yo había tenido miedo de preguntar directamente porque yo temía su respuesta. Alex permaneció en silencio por un largo momento, su expresión grave. Yo he estado trabajando hacia ese objetivo durante años, él dijo finalmente, moviendo inversiones a empresas legítimas, distanciándome de los aspectos más problemáticos del negocio familiar. Pero yo lo interpelé, oyendo el calificador no dicho. Pero es complicado. Hay obligaciones, alianzas, expectativas de la vieja guardia. Él encontró mi mirada directamente. Puedo prometerte esto. Dentro de 5 años, mi ingreso principal será de fuentes legítimas. Dentro de 10, estaré lo suficientemente alejado de los otros elementos como para que no toquen nuestras vidas diarias. Emma crecerá conociéndome como un hombre de negocios. No. Él se interrumpió. No un jefe de la mafia. Yo terminé por él. Él se encogió ligeramente ante la terminología contundente, pero no me contradijo. Sí, y mientras tanto. Mientras tanto, yo mantengo la separación que discutimos. El hogar permanece intocado por ese mundo. Tú y Emma permanecen protegidas, pero no confinadas. Y yo continúo la transición tan rápidamente como sea posible de forma segura. No fue una respuesta perfecta, ni siquiera fue la respuesta que yo había esperado en mis momentos más optimistas, pero fue honesta, brutalmente, completamente honesta y arraigada en la realidad de quién era Alexander Rossi en lugar de quien yo podría desear que fuera. Gracias, yo dije en voz baja. Por la verdad, él apretó mi mano suavemente, siempre, de ahora en adelante, incluso cuando sea difícil, incluso cuando no sea lo que tú quieras oír. Esa es mi promesa para ti, Lena. Nosotros terminamos nuestra cena, hablando de cosas más ligeras, el desarrollo de Emma, planes para el jardín, recuerdos que no llevaban el peso de nuestra historia más problemática. Cuando nosotros nos separamos por la noche en mi puerta, él besó mi mejilla con una moderación que decía mucho sobre su compromiso de respetar mis límites. Hasta mañana, él dijo, sus ojos oscuros sosteniendo los míos por un momento, antes de que él se diera la vuelta y se fuera. Yo dormí inquietamente, mi mente dándole vueltas a la decisión que tenía ante mí. Por la mañana, mientras yo alimentaba a Emma y observaba el amanecer pintar el cielo en tonos de rosa y oro, yo supe lo que tenía que hacer. Alex estaba esperando en el jardín como habíamos acordado.
Él se puso de pie mientras yo me acercaba, su postura tensa a pesar de su intento de confianza casual. Emma estaba en mis brazos, chupándose el puño contenta y observando el mundo con esos ojos oscuros y solemnes tan parecidos a los de su padre. «Buenos días», él dijo, su voz cuidadosamente neutral. «¿Dormiste bien?» «No, realmente», yo admití, sentándome en el banco junto a él. «Demasiado pensar». Él asintió comprendiendo. «¿Y has tomado una decisión?» Yo miré a Emma, luego al jardín donde las flores de primavera comenzaban a florecer, luego finalmente al hombre a mi lado. El hombre que yo había amado, del que había huido, temido, y quizás podría amar de nuevo de una manera diferente, más igualitaria. «Lo he hecho», yo dije, mi voz más firme de lo que yo sentía. «Quiero intentarlo, Alex, no para recrear lo que teníamos antes, sino para construir algo nuevo, algo mejor para todos nosotros». El alivio que inundó sus facciones fue tan profundo que por un momento yo pensé que él podría llorar. En cambio, él extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y colocó su mano sobre la mía, donde descansaba en la espalda de Emma. «Gracias», él dijo simplemente. Esas dos palabras llevando el peso de promesas hechas y rotas y hechas de nuevo. «No será fácil», yo advertí. «Habrá días en que yo cuestione esta decisión, días en que viejos patrones intenten reafirmarse, días en que tu mundo se entrometa a pesar de nuestros mejores esfuerzos». «Lo sé», él estuvo de acuerdo. «Y habrá días en que mi instinto de controlar, de proteger a toda costa, chocará con tu necesidad de libertad. Días en que mi pasado complique nuestro presente. Pero también habrá días buenos», yo dije, permitiendo que la esperanza coloreara mi voz. «Días en que seamos solo una familia, cuando Emma tenga a sus dos padres, cuando recordemos por qué nos enamoramos en primer lugar. Esos días superarán en número a los difíciles», él dijo con tranquila convicción. «Me aseguraré de ello». Emma eligió ese momento para soltar su puño y extenderse hacia su padre, una sonrisa sin dientes apareciendo en su rostro. Alex la tomó cuidadosamente de mis brazos, su expresión transformándose con esa ternura ahora familiar. «Papá está aquí, Piccolola», él murmuró, el cariño italiano fluyendo naturalmente. «Papá no irá a ninguna parte». Mientras yo los observaba juntos, mi hija y su padre, unidos por la sangre, y ahora también por elección. Yo sentí una sensación de rectitud instalarse sobre mí. Esta decisión no estaba exenta de riesgos. No había garantías de que Alex pudiera cambiar lo suficiente, de que yo pudiera confiar lo suficiente, de que pudiéramos encontrar ese elusivo término medio entre su mundo y el mío. Pero en ese momento, con la luz del sol matutina derramándose sobre los tres en el jardín que él había construido para la familia que él siempre había querido, yo me permití creer en la posibilidad de nuestro futuro, no uno perfecto, no un cuento de hadas, sino uno real, complicado y desafiante, y en última instancia, nuestro para moldearlo juntos. «Bienvenida a casa, Lena», Alex dijo suavemente, su brazo libre rodeando mis hombros mientras Emma balbuceaba alegremente entre nosotros. Y por primera vez en 8 meses, quizás por primera vez, esa palabra se sintió verdadera. No por el lujo de la mansión o la seguridad que representaba, sino porque el hogar, yo finalmente comenzaba a entender, no era un lugar en absoluto. Éramos nosotros tres encontrando nuestro camino juntos, un día a la vez.